Buenos días, amados hermanos, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno. ¿Está alguien dormido hoy, esta mañana? ¿Nadie está dormido? ¿Seguro? Mira al que está a su lado a ver si está dormido o está despierto. No, está despierto, está despierto. Ok. Hoy tenemos la oportunidad de reunirnos juntos, todos, para adorar a aquel que se levantó con poder de entre los muertos. Esa es la razón por la que nosotros nos reunimos hoy como iglesia. Porque Él vive. Amén. Amén. Él vive y está sentado en su trono. Nadie lo puso allí y nadie lo puede quitar. Y Él vive también intercediendo por nosotros para que nosotros podamos ser conformados a su carácter, el carácter de su Hijo, del Hijo de Dios. Qué bueno es verles esta mañana a todos ustedes y saludarles desde aquí. Reciban un fuerte abrazo. El pastor Manuel no está aquí hoy con su familia. Él está predicando esta mañana en otra iglesia hermana, en el Templo Bautista Central en Ciudad Nueva, por allá por la zona colonial. Está predicando la palabra del Señor. Quiero invitarles a que me acompañen en sus Biblias a Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Me acaban de decir que no me puedo mover mucho. Es difícil eso. Yo no soy como Carlos que se queda aquí. Yo no puedo. Pero vamos a someternos. Vamos a tratar de someternos a eso. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Acompáñenme a leer este pasaje de la palabra. Dice así. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación, como sacrificio, como ofrenda sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Vamos a orar. Padre, amado Dios, hemos cantado a nuestro amado Señor y Dios y Salvador Jesucristo. Hemos cantado, Señor, de que queremos ser siervos para tu gloria. Hemos cantado del poder de tu amor, Señor, y hemos cantado que nos cubras con tu gracia, con tu bondad, con tu misericordia, que tú nos rodees. Y queremos, Señor, en esta mañana rogarte que al exponernos en tu palabra que inspiraste por medio de tu Espíritu, nosotros podamos ser edificados, nosotros podamos ser instruidos, enseñados, incluso reprendidos si es necesario, y transformados por el poder de tu palabra, para vivir vidas semejantes a las de Cristo en obediencia a ti, Señor, por tu gracia. Te pedimos que
Que tú, Señor, seas con el predicador en su debilidad y tú lo uses por el poder que viene de lo alto, por medio de tu Espíritu. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Y ahora, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viviremos? Ese es el título que les traigo para este sermón en esta mañana. Y ahora, ¿cómo viviremos? Y nosotros continuamos con nuestra serie titulada Gozo Inquebrantable. Gozo Inquebrantable, basada en esta hermosa carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y quiero enfatizar a sus amados hermanos filipenses, por quienes Pablo siente un amor especial, como lo menciona en el capítulo 1. Si puede ver conmigo, Filipenses capítulo 1, versículo 3, observa cómo Pablo les llama a ellos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre, versículo 4, con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Versículo 5, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y en el verso 7 les dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Wow, estas son palabras de mucho afecto, de mucho cariño. Y asimismo, al final de su carta, en el capítulo 4, que todavía no hemos llegado hasta allá, él les dice en el verso 1, hermanos míos amados, dice Pablo, gozo y corona mía, Pablo les llama a ellos. Esto es una demostración de mucho cariño, era un cariño especial. Así que al seguir entonces estudiando esta carta, recordamos cómo nosotros hemos sido expuestos en las dos últimas ocasiones a los primeros versos del capítulo 2, en los que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, apuntó a estos amados hermanos filipenses y a nosotros también hacia la actitud. ¿Cuál es la actitud que debe haber entre los creyentes en la iglesia de Dios? En un compañerismo, en una comunión basada en aquella comunión, basada en la humildad, que procura la unidad los unos por los otros en el cuerpo de Cristo, con el elemento que es indispensable para mantener esa unidad, como acabo de mencionar, la humildad entre los creyentes. Tenemos y teniendo, mejor dicho, como mejor ejemplo de humildad, y lo podemos ver ahí en el capítulo 2, el ejemplo de Cristo, quien siendo, dice el pasaje, en forma de Dios, no estimó esa gloria para aferrarse a ella y se humilló tomando forma humana, y en esa condición se hizo un siervo obediente al Padre hasta el punto de humillarse hasta la muerte de cruz, siendo luego exaltado y recibiendo un nombre que es sobre todo nombre ante quien se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para la gloria de Dios el Padre. Entonces, habiendo Pablo escrito estas palabras en el capítulo 2 de una manera tan hermosa y poderosa, pasa ahora a una forma muy práctica en los versículos que vamos a ver en el día de hoy. Una forma de vida que apunta hacia la ética del creyente, a la ética de los filipenses como creyentes. Cómo ellos debían vivir en obediencia como testimonio de su fe. Y este es el punto de Pablo. Por cuanto Cristo, la segunda persona de la Trinidad, obedeció completa y perfectamente y se sometió al plan trinitario de redención a favor de pecadores, a favor de ellos, filipenses, y a favor tuyo y mío. Y Dios el Padre también se agradó por completo de esa obediencia, expresándolo en su exaltación. Ahora ellos debían vivir en consecuencia de su fe en Cristo, su Señor y Salvador, en completa obediencia en medio de la iglesia, pero también hacia afuera de la iglesia, en medio de una generación tenebrosa, como la llama el versículo 15, una generación torcida y perversa,
como apunta Pablo en este pasaje, en medio de la cual ellos debían resplandecer como luminares, como luz en el mundo por medio de un carácter cristiano piadoso, un carácter que agrade a Dios. Y esta es la verdad que ronda en la mente del apóstol Pablo, la idea que ronda en la mente de Pablo en los versículos 12 al 18 que vamos a ver hoy. La obediencia es el estilo de vida en que debe andar todo creyente. Y esto pudiera parecer muy conocido para nosotros, esto lo pudiéramos escuchar constantemente, lo podemos leer en la palabra, puede estar en nuestra mente, pero el asunto está en ti, que en ti y en mí baje de nuestra mente a nuestro corazón. Que baje de aquí, de lo que entendemos y conocemos, a nuestra voluntad, a controlar toda nuestra vida. Y poniendo así de manifiesto el apóstol Pablo algunos indicadores de la gracia de Dios que resaltan en la vida de obediencia de un creyente. Así que vamos a ver de una vez a lo que venimos hoy. ¿En qué está basada esa obediencia? ¿En qué está basada esa obediencia del creyente según el apóstol Pablo? En primer lugar, vamos a ver la ocupación del creyente. ¿Cuál es la ocupación del creyente? Vean conmigo los versículos 12 y 13. Pablo dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi ausencia, sino ahora mucho más, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. La Reina Valera dice: por su buena voluntad. Y creo que es importante notar en el texto cómo comienza Pablo esta sección con las palabras así que. No sé si lo notan. En la versión Reina Valera y en otras versiones dice Pablo por tanto, conectando lo que él ha estado diciendo antes con lo que ahora les está diciendo en estos versículos, siguiendo una línea de pensamiento que comienza en el capítulo 1, versículo 27, si lo quieren ver, extendiéndose hasta el capítulo 2, versículo 4. ¿Y qué es lo que Pablo les está diciendo a los filipenses en esta sección? Pablo les está exhortando a que, como mencionamos ahorita, su ética de vida, su conducta, su estilo de vida, tanto dentro de la iglesia, en su relación unos para con los otros, como hacia afuera de la iglesia, frente a los incrédulos y a los adversarios del evangelio, esa actitud, esa ética de vida glorifique, agrade a Dios y sea digno del evangelio en el que ellos creyeron. Por eso él les dice, mira conmigo en el versículo 27, capítulo 1, verso 27, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Y así continúa hasta el capítulo 2, versículos 2 al 4, donde él les sigue exhortando a la unidad, poniendo a cambio a un lado el orgullo y las preferencias personales de cada uno de ellos por la necesaria humildad dentro de la iglesia, teniendo como el mejor modelo, absoluto modelo, a Cristo, nuestro amado Salvador, su Salvador, como lo menciona en el capítulo 2, versículos 5 al 11. De modo que aquí ahora está una segunda exhortación que Pablo les trae a los filipenses a la obediencia. Pongan esto en su mente, mis hermanos. En lo que se está basando el apóstol Pablo en este pasaje es obediencia. La obediencia. Eso es lo que está en la mente de Pablo y lo que él quiere poner en la mente de los filipenses. La obediencia de ellos que siempre los ha caracterizado. Por eso les dice, tal como siempre, versículo 12, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. No solamente cuando yo estoy entre ustedes, sino cuando yo no estoy. ¿Y cuál es entonces ese indicador de obediencia que debe caracterizar el estilo de vida? Y aquí está, lo dice el versículo 12, vean conmigo, ocúpense en su salvación con temor y temblor.
Esta palabra ocúpense en el griego original en que fue escrito el Nuevo Testamento es katergaseste. Y da la idea de trabajar hasta el final. Es estar trabajando en algo hasta terminarlo por completo, lo cual sería, según el apóstol Pablo, de esta manera: trabajen en su salvación desde el inicio de su fe, durante el ejercicio de toda su vida, de su fe en toda su vida, y hasta el final de su vida, hasta terminar por completo esa obra de salvación en ustedes. Y ustedes dirán, todos los evangélicos que estamos aquí, se nos prenden los bombillos. Espérate, pero ¿cómo así que trabaja en la salvación? Eso choca un poco con el entendimiento como evangélicos, que estamos claros en el evangelio que nosotros hemos creído. Esta declaración de Pablo nos resulta muy chocante porque choca con pasajes donde se nos apunta, incluso por el mismo apóstol Pablo, que la salvación es solo por la fe, solo por la gracia libre y soberana de Dios. Y tú te acuerdas de un pasaje muy conocido para todos nosotros, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se atribuya que hizo un trabajo excelente en su salvación. Entonces, hermano, ¿cómo podemos resolver este conflicto entre estos pasajes? Este aparente conflicto doctrinal, aparente, aclaro. Y la respuesta es entonces, a esta aparente contradicción, es que Pablo está hablando de dos aspectos diferentes de un mismo tema, de la soteriología, de la salvación. Él está hablando de dos cosas diferentes del tema, de un mismo tema relacionado con la salvación. Mis hermanos, la salvación de los filipenses, la tuya y la mía, como pecadores, sigue siendo solo por la fe y solo por la gracia de Dios. Porque de lo contrario, el apóstol Pablo se estuviera contradiciendo, porque no sé si tú te acuerdas, en el capítulo 1, versículo 6, dice el pasaje, capítulo 1, verso 6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Y esto nos dice que Dios estaba a cargo de la salvación de los filipenses y de la nuestra también. Gloria a Dios por eso. Y así que tenemos que tratar entonces de explicar primero cómo le entramos a esto. Como dicen por ahí, ¿por dónde le entra el agua al coco entonces? Aquí este pasaje, el apóstol Pablo nos dice, fíjense, ocúpense en su salvación, no dice ocúpense por su salvación. Como dicen los jóvenes, ¿le llegan? ¿Le están llegando? ¿Entiende los códigos? Me estoy relacionando mucho con los muchachos. De modo que aquí la preposición en juega un papel fundamental en este pasaje. Porque lo que está diciendo Pablo es que ya los filipenses habían sido incluidos en la salvación y no trabajando por su salvación para ellos poder ser salvos o tratando de ganar de alguna manera el derecho a presentarse un día delante de Dios. Porque eso es algo que ya Cristo había ganado por ellos y por todo creyente que pone su fe en Cristo. Y en lo que ellos ya recibieron por la fe. Por tanto, tampoco ellos podían estar ansiosos en que podían perder la salvación. Igual tú y yo no debemos estar ansiosos porque podríamos perder la salvación. Ella está segura por lo que hizo Cristo por nosotros. Su obediencia perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos. Ese es el corazón del evangelio y nosotros lo hemos creído, por tanto ya hemos sido salvados. Por eso Pablo le dice en Romanos capítulo 5 versículo 1 y 2, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, este es un término legal, justificados por la fe, tenemos, ¿qué cosa? Paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos tenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De hecho, todos nosotros celebramos Halloween recientemente. No, celebramos la Reforma Protestante. Yo creo que Carlos va a predicar de Halloween recientemente, pronto. No, esto fue una broma. Nosotros acabamos de celebrar recientemente la Reforma Protestante. ¿Y cuál fue el dilema de la Reforma Protestante? ¿Cuál fue el meollo de la Reforma Protestante? ¿Qué ocurrió en este momento crucial en la historia de la iglesia en que Martín Lutero y otros reformadores se levantaron en una disputa con la iglesia católica, defendiendo y preservando la poderosa verdad del evangelio bíblico de la justificación solo por la fe y solo por la gracia soberana versus el falso evangelio basado en buenas obras? Ahora bien, para poder entender mejor este imperativo de Pablo, debemos tener en cuenta otro aspecto, no solamente el aspecto gramatical, no es por, es en, trabajar ocupados en su salvación. Como brevemente ya mencionamos, el contexto del pasaje es un contexto ético, no doctrinal, es más ético que doctrinal. Y está basado, como también ya mencionaba, en cómo debían vivir los filipenses y todo creyente, procurando, en este caso particular, trabajar juntos en un espíritu de humildad, poniendo a un lado el orgullo y las divisiones entre ellos. ¿Por qué? Por la causa del evangelio, tanto dentro de la iglesia de Filipos como también hacia afuera de la iglesia, como lo menciona al final del capítulo 1. Y al principio del capítulo 2, como mencionamos ahorita también. Por eso Pablo le dice en el versículo 12, le llama a la obediencia. Así es que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación. De modo que es evidente a que lo que Pablo se está refiriendo aquí, lo que Pablo está tratando aquí, es un trabajo, es una obra, es una ocupación en lo que se conoce teológicamente como la santificación progresiva del creyente. La santificación progresiva del creyente, en la que sí Dios llama al creyente a cooperar, a diferencia de la salvación de la culpa por el pecado, en la que solamente Dios interviene. No sé si me están entendiendo. Cuando Dios llama a salvación a un pecador, cuando te llamó a ti, me llamó a mí. Tú y yo no intervenimos en nada. Estábamos muertos en sus delitos y pecados. Tuvo que venir el Señor y hacer, ¿cómo se le llama médicamente? RPC, ¿cómo se le llama eso? Resucitación o reanimación, resucitación, más bien. Porque estábamos muertos. Tuvieron que venir y darnos un shock de la gracia de Dios, abriendo nuestros ojos para que viéramos nuestra lamentable situación de pecado, muertos, y nuestra necesidad urgente de Cristo. Ahora, en la santificación, que es parte del proceso de la salvación, Dios sí nos dice, coopera, ven. Aquí quiero presentarles este cuadro comparativo de Wayne Grudem. Él lo pone de esta manera, si ustedes lo pueden ver en la pantalla. De un lado tenemos la justificación y del otro lado la santificación. En la justificación nosotros tenemos una posición legal. Nosotros ya fuimos justificados de nuestros pecados, de la culpa del pecado. En la santificación se da lo que es la condición interna, lo que ocurre, lo que va ocurriendo en el corazón del creyente mientras va caminando en la fe, apartándose del pecado por la gracia de Dios. En la justificación, en segundo lugar, ocurre una vez por todas, y en la santificación continúa por toda la vida. También es la obra de Dios por entero, completamente la justificación, y en la santificación nosotros cooperamos. En la justificación
es perfecta en esta vida y la santificación no es perfecta en esta vida. Todos nosotros tenemos que seguir luchando en nuestra santificación con la gracia de Dios. Y en la justificación es la misma en todos los creyentes. El último aspecto aquí que Wayne Grudem resalta. Y en la santificación es más grande en unos que en otros. Otros van pudiendo avanzar con mayor victoria sobre algunas áreas de nuestra vida, de su vida. Mis hermanos, qué gran alivio es saber de que nosotros, aunque seguimos luchando con algunos pecados en nuestra vida, como la ira descontrolada, malos pensamientos, lujuria, codicia, celos, envidias, falta de dominio propio, orgullo farisaico, falta de perdón, palabras deshonestas, robo, mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos en actitud de arrepentimiento experimentar perdón de pecados, recordando que en Cristo hemos sido perdonados y es cubierta toda nuestra culpa. Eso trae un alivio profundo, debe traer un alivio profundo a nuestro corazón. Sin embargo, no puede una persona decir, mira, es que ese pecado me ha derrotado, yo me rindo ya, no puedo más. No. Tenemos que seguir esforzándonos en la gracia para hacer lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12. No sé si tú te acuerdas cuando Pablo le escribe a los romanos en este capítulo 6 y les dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Verso 12, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. De la misma manera, como un paciente de cáncer coopera con su doctor para que ese tratamiento que está disponible para él pueda serle aplicado y tener un efecto sanador, asimismo cooperamos con Dios para hacer morir el pecado en nosotros de su efecto mortífero. Necesitamos acudir al doctor de nuestras almas para que Él aplique su tratamiento en nosotros y nosotros cooperar y decir, de Dios y apartarme del pecado porque está presente mi esposa o porque están presentes mis hijos o porque llegó el pastor y yo tengo que andar pianito. Es porque yo estoy en la presencia del Señor. Ese es el temor en que nosotros debemos andar. Es el temor a Dios. Así que por eso es que Pablo le dice a los filipenses, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, él les dice a sus amados filipenses, ocúpense de su salvación, en su salvación con temor y temblor. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo tratamos con el pecado en nuestra vida privada? ¿Cómo tú lidias con el pecado en tu vida privada? ¿Lo mortificas o lo acaricias? ¿En qué parámetros tú basas las decisiones que tú tomas y las decisiones que yo tomo? ¿Cómo estás trabajando, procurando tu pureza sexual, el manejo de tus finanzas, tu relación matrimonial, con tus hijos, en tu trabajo, las amistades que tú tienes, en la amargura o el resentimiento que hay en tu corazón, que puede venir a tu corazón por heridas recibidas? ¿Cómo tú lidias con eso? Cuidémonos, mis hermanos, en manifestar piedad de corazón, tanto en nuestra vida pública como en nuestra vida privada, y echemos mano a todo y cualquier recurso que nos ayude a nosotros seguir creciendo y perseverando en la obediencia, en santidad. Como alguien diría, mata el pecado antes que el pecado te mate a ti. Pero escuchemos algo más. Cuidémonos
del otro extremo, del perfeccionismo espiritual pretendiendo querer llegar a ser la cuarta persona de la Trinidad. Eso pudiera también ser un atractivo para nuestro corazón. Pero hay un segundo y último indicador que a mí me gustaría compartir de cómo debe ser esta obediencia en la vida, no solo en la ocupación, en la salvación, en la santificación, sino también otro indicador que Pablo trae a los filipenses aquí y a nosotros es la esperanza gozosa. La esperanza gozosa del creyente. Y eso está en los versículos 13 al 18. Míralo como dice el apóstol Pablo. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni divisiones, lo contrario al gozo, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Lo que Pablo les está diciendo ahora a los filipenses es que aunque ellos eran responsables de trabajar, de cooperar activamente en su santificación progresiva, como parte de haber sido salvados en un momento en el pasado, en sus vidas, Dios en su gracia y en su fidelidad no los dejaría a sus propias expensas, sino que su presencia y poder estarían disponibles para ellos poder trabajar o traer frutos espirituales y buenas obras para la gloria de su nombre. El teólogo Agustín de Hipona, en sus escritos de sus confesiones, reconociendo su debilidad y su necesidad de depender del poder de Dios sobre él para obedecer y hacer su voluntad, él escribió lo siguiente, lo que ya tienen en la pantalla ahí. Agustín dice: Señor, concédeme lo que pides y pídeme lo que quieras. ¿Y cuál es ese sentido de Agustín? Y es este: Señor, te necesito con urgencia en mi vida. Ayúdame a obedecer en lo que demandas de mí, y así y solo así lo podré hacer. Solo así. Mis hermanos, Dios es tan bueno y tan misericordioso que no solamente nos salva, sino que nos ha dado la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, para ayudarnos a obedecer su palabra y así nosotros hacer su voluntad. Solo, jamás, como dicen por ahí, jamás ni nunca lo podríamos lograr. Sin el Espíritu de Dios en ti y en mí, nunca podríamos tener victoria con el pecado. Su buen espíritu es ese agente santificador que todos necesitamos, lo cual debería causar siempre lo que el pastor Albert Mohler dice, y cito a Albert Mohler: ser conscientes de que no somos adecuados nos lleva a temer y a temblar en nuestra desesperada dependencia del Espíritu Santo, quien sustituye las actitudes egoístas por motivos y acciones amorosos. Él produce en los creyentes tanto el deseo como la capacidad de tratar a los demás de manera que complazcan a Dios. Esa es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y ya hemos visto en los versos del 5 al 11 del capítulo 2, ¿cuál es ese estándar de obediencia para el creyente? Cristo. Pablo les dice: sean de un mismo sentir, consideren a Cristo como su estándar. Él es la medida hacia donde debemos apuntar para la obediencia a Dios. Pero cuando vemos ese estándar de la medida de Cristo, nosotros decimos: estamos feos para la foto y borrosos para el video. Es un estándar muy alto. Es muy alto. No puedo solo. Obligatoriamente, nosotros debemos decir como Al Mohler: somos inadecuados.
quedo corto, no puedo, es imposible. Necesito la ayuda de Dios mismo en mi vida. Y justamente eso es lo que Pablo también quiere que vean los filipenses. Él quiere que ellos vean a Dios comprometido en ayudarles mientras ellos cooperan en su santificación personal. Como alguien diría, los filipenses debían ver, y nosotros también debemos ver aquí, la promesa envuelta en el paquete de la obediencia. Mira el versículo 13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena o para su buena intención. De hecho, la palabra obra que menciona aquí el apóstol Pablo, en el griego original, o produce en la Reina Valera, es la palabra energon, de donde viene nuestra palabra energía. De modo que Dios mismo nos energiza, Él nos levanta y motiva nuestro corazón para obedecer. Es esa obra suya a favor nuestro, energizando, influyendo en todo nuestro ser, en nuestra voluntad. Y cuando Jesús, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Jesús estaba llevando a cabo su ministerio de predicación con sus discípulos, Él les anunció que Él se iría, pero Él no los dejaría huérfanos. No sé si tú te acuerdas de ese pasaje en Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Dice el Señor, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Sí, si me aman, me van a obedecer, es lo que dice. El versículo 16. Entonces yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Jesús sabía muy bien que para el trabajo de la obediencia de ellos, de guardar sus mandamientos, ellos iban a necesitar ayuda. Y así que Él les da la promesa de otro consolador. En el griego es parakletos, uno que ha sido llamado al lado de alguien para ayudar. Y luego, no sé si te acuerdas, en Hechos 1:8, el Señor les dice a sus discípulos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Venga sobre ustedes. Así que lo que está envuelto en esta palabra de Pablo a los filipenses, y para ti y para mí también hoy, es la bendita promesa de la presencia del Espíritu Santo de Dios para ayudarles a cooperar en su santificación. Y escucha esto, mi hermano y mi hermana. Fíjate en esto. ¿Te has puesto a pensar quién es la persona que mora en ti y en mí? Es ese que con el poder de su palabra hizo los cielos y la tierra. Es ese que venció la muerte y dejó la tumba vacía. Ese poder está disponible para ti y para mí porque mora en ti y en mí la tercera persona de la Trinidad. Esto es maravilloso para sostenernos, para fortalecernos. El Dios omnipotente morando en nosotros para que nosotros hagamos su voluntad por su buena intención. Por su buena intención, termina el versículo 13 diciendo. Yo no sé si eso te trae esperanza a ti. A mí me trae esperanza porque yo sé que en la lucha de hacer morir el pecado en mí y de hacer avanzar su reino, de hacer su voluntad en mi vida, también de llevar a cabo su obra, el Espíritu Santo está en el asunto y no me dejará solo jamás. Jamás. Volviendo a Wayne Grudem, él menciona 5 partes en que la obra del Espíritu Santo en nosotros actúa para nuestra santificación. Creo que está ahí en la pantalla. En nuestro intelecto. Y hay una cita ahí de Colosenses 1:16 y hay algunos pasajes que por el tiempo no lo vamos a poder leer. Pero ¿qué influye? ¿Qué trae? ¿Qué hace? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestro intelecto? Él nos lleva a crecer en el conocimiento de Dios en su palabra. Las emociones también. Él mueve nuestros afectos para nosotros desechar el mundo y los deseos del mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida para nosotros hacer la voluntad de Dios. Él mueve nuestros afectos.
Él energiza nuestros afectos. La voluntad, como lo dice Pablo aquí en Filipenses 2:13, para tomar decisiones. Él nos mueve para ocuparnos y tomar decisiones. Pero también el espíritu nuestro, en nuestro interior y en nuestro cuerpo, purificándonos también de todo lo que pueda contaminar nuestro interior y nuestro cuerpo. Es Dios trabajando en nosotros, según la esperanza de esta promesa de gracia habilitadora de Dios por medio de su Espíritu. Y es en esa esperanza que nosotros podemos encontrar gozo. Esa esperanza que nos trae gozo. Por eso el segundo encabezado del que nosotros estamos tratando aquí apunta hacia esa. Mientras nos estamos ocupando nuestra salvación con temor y temblor, hay un gozo que es producido por la tercera persona en la Trinidad, morando en nuestro corazón, en la obediencia, llevándonos a la obediencia, a obedecer. Esto trae una esperanza gozosa en la obediencia. Mis hermanos, recordemos, Dios siempre quiere que nosotros comprobemos cuál es su voluntad, siempre, que es buena, es agradable y es perfecta también. De modo que, mis hermanos, la voluntad de Dios en nosotros es nuestro gozo. Debería ser siempre nuestro gozo. Como alguien mencionó, Dios no está para molestarte la vida, para fastidiarte la vida, todo lo contrario. Él dice en su palabra, en el Salmo 19, versículo 8, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El tema aquí es, tanto en este versículo, lo que dice aquí, que la voluntad de Dios, dice Pablo, es buena, agradable o aceptable y perfecta. Y dice que los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. El asunto no está en lo que el Señor dice, es en nosotros, en nuestra falta de fe. Para nosotros obedecer. Para nosotros creer y obedecer. Mira lo que dice en el versículo 18, capítulo 2, ve conmigo. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo, le dice Pablo. Y es interesante cómo Pablo les llama a vivir en obediencia con una esperanza gozosa, cuando justo un versículo antes, él les dice, mira el versículo 17, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Wow. Como en una cárcel, tú puedes experimentar ese gozo y animar a otros a que experimenten también ese gozo. ¿Y tú sabes cuál es el secreto? Pablo había encontrado su gozo en Cristo. No hay nadie más. No hay nada más. Ni siquiera en su ministerio. El gozo de Pablo estaba en Cristo. De modo que es solo así. Pablo le decía a los filipenses, solo así ustedes pueden obedecer. Otro de los imperativos que está en el versículo 14. Vean lo que dice el versículo 14. Hagan todas las cosas sin ¿qué? Sin murmuración ni discusiones. Sin murmuración ni discusiones. ¿Verdad que aquí no hay gente así? ¿Verdad que tú nunca has murmurado? No, aquí no. ¿Y discusiones? No. Eso es otra iglesia, nosotros no. Perdone mi sarcasmo. Lo que Pablo les dice es, sigan trabajando en su salvación, sigan siendo guiados por el Espíritu Santo, sigan escuchando la voz del Espíritu Santo con la actitud correcta. ¿Y cuál es esa actitud? Hallen su gozo en la obediencia. Dejen la murmuración y la discusión. Alguien también dijo, en la obediencia a Dios, no solamente Dios quiere encontrar o tomar y controlar y dirigir nuestras fuerzas, sino también nuestro corazón, todo nuestro ser. Hay una anécdota que mi hermana y yo siempre recordamos.
una vez que fuimos castigados por nuestra madre. Y nosotros le llamamos a esa pela la pela de la gelatina. Cuando mi hermano y yo a veces nos juntamos, conversamos, ¿tú te acuerdas la pela que nos dieron aquella vez? Resulta que en aquella ocasión nosotros habíamos llegado de viaje de varias horas por carretera, estábamos cansados y llegamos a la casa y mi mamá nos dijo, miren, vayan a casa de la vecina a buscar una gelatina que habíamos dejado allá en su congelador, en su nevera. En ese tiempo, hace 2 o 3 años, cuando yo era muchacho, se acostumbraba que si la nevera de tu casa tenía algún problema, en la nevera del vecino tú podías... ¿Alguien hizo eso alguna vez aquí? No, ¿qué va? Sí, por allí. Dejen usar la nevera del otro vecino. Pero estábamos cansados, mi hermana y yo, y adivinen qué, nos empezamos a sortear piedra, papel o tijera. ¿Quién va a ir? Yo estoy cansado, yo estoy explotado, yo no quiero ir. ¿Sabe lo que hizo mi mamá? No fue Team Marín de Dopingüe, vayan los dos. Y adivinen qué pasó en el trayecto, en el camino. Pleito entre ella y yo, discusiones, murmuraciones. Tú sabes lo que es a esta hora, llegar de viaje cansado. Tú tenías que haber dicho que iba a ir tú, no tú. Mami te dijo a ti, no a mí. Y era la pelea. Y adivinen quién estaba viendo desde el balcón de la casa. Mi mamá nos estaba viendo. Cuando nosotros regresamos, señores, era algo para que nosotros disfrutáramos. Pero fue en queja, en murmuración, en discusión. Era algo para que nosotros disfrutáramos. Pero teníamos que obedecer. Y ese era el problema, que no estábamos obedeciendo. No era gozoso para nada esa obediencia. Era queja. Y nos dieron una pela que esa noche dormimos caliente y sin comer gelatina. Caliente y sin comer gelatina. Jamás se nos ha olvidado eso a nosotros. Algo parecido nos pasa hoy a nosotros. En mayor o menor grado, cuando se trata de obedecer algo que Dios nos manda en su palabra, nos entregamos a la murmuración y a la queja. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí en el verso 14. Hagan todas las cosas sin murmuración ni discusiones. Y mira lo que dice el versículo 15. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Cuando Pablo estaba escribiendo este texto, él está usando un texto, un pasaje de las Escrituras en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 5, recordando cómo Dios reprochó al pueblo por medio de Moisés la incredulidad de ellos, la queja de ellos, cuando ellos se quejaron y no creyeron al Señor y se quejaron vez tras vez y no querían entrar a la tierra prometida. Y tú recuerdas lo que ellos le decían a Moisés: no fuera mejor nosotros quedarnos en Egipto. Es más, mira, volvamos a Egipto, volvamos. Ellos se quejaron. Ese es ese pasaje que Pablo está recordando aquí. De una generación que era perversa, tenebrosa y torcida. Pablo entonces le dice a los filipenses: ustedes viven en medio de una generación que es también torcida y perversa, que no ama a Dios, que no teme a Dios, que no cree al Evangelio. En medio de una generación así, ustedes deben resplandecer como luminares, siendo luz en la oscuridad, levantando el Evangelio como una bandera. Y es por eso que dice en el versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida en medio de esa generación. Ustedes deben ser una generación diferente a la generación en que ustedes viven. Mis hermanos, ¿qué tan consciente estamos de nuestra queja cuando se trata de obedecer al Señor? Algo que el Señor nos está diciendo hace mucho tiempo posiblemente en su palabra. ¿Qué tan conscientes estamos de su presencia en nosotros? Cuando se trata de enfrentar
las situaciones cotidianas de la vida, las enfrentamos obedeciendo la palabra con una esperanza gozosa, apuntando al evangelio que hemos creído, o nos parecemos más a los que no conocen al Señor. Cuando nos falta el gozo y nos quejamos, nosotros decimos también como Israel: volvamos a Egipto. Egipto es mejor. Era mejor nuestra pasada manera de vivir. Cuando nos quejamos y murmuramos y discutimos, nos parecemos más a los incrédulos que a Cristo mismo, en quien nosotros estamos siendo formados conforme a su carácter, o lo que está persiguiendo Dios en nosotros conforme, que seamos conformados conforme al carácter de Cristo. Cuando practicamos más la murmuración y la queja y la discusión y abandonamos esa esperanza gozosa. ¿Y sabes una cosa más, mi hermano? La queja y la murmuración no solamente afecta a la iglesia donde el Señor te puso, sino que afecta tu avance espiritual para que tú des tu siguiente paso espiritual en tu vida. Por eso es tan importante que nosotros atendamos. Cuando tú quieres y eres movido a querer hacer su voluntad, Él siempre está dispuesto a escucharte, a atenderte, a ayudarte a que nos ocupemos en nuestra santificación con una esperanza gozosa por su Espíritu. Así debemos vivir. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. No somos tan diferentes